Estamos hoy todos con nuestra Escarapelados. La Escarapela Nacional, hoy el 18, Día de la Escarapela. Y qué mejor que nos explique por qué es el Día de la Escarapela nuestra querida Cata Cabana. Hola, Cata, querida. Buenas. Recién le decía fuera de cámara, le digo, se le viene una semana seguidilla para venir Sí. con nosotros el 25 de mayo. Es la semana, el 20 de junio. es la semana. Es la semana de Vas mayo. a desasnarnos porque está bueno. Yo vengo y les cuento. ¿En serio? Sí. ¿No te molesta venir? Para nada, me encanta. No, aparte la paso re bien acá, así que... No, pero aparte contás de una manera... Lo que hablabas hoy de la matemática, vos, Ceci, si hubiéramos tenido una profe como Cata... Es lo que le digo siempre cada vez que viene. Yo siempre no es que me llevaba historia, pero me sacaba un 0 o un 9 porque no me gustaba. Y no me gustaba cómo me la enseñaban. Digo, lo hubiera tenido a ella. Bueno, lo que me decían mis viejos, y yo no les daba bola, se lo digo a mis hijos, y mis hijos sí me dieron bola. Esta cosa de decir, escuchen al profesor, que después es más fácil cuando lo estudias. Sí. Yo no, yo me pasaba una mosca y Y me sí, te iba. ibas. Y llegaba a casa y no Pajarito. entendía un sorón, guis. Tal cual. Así que bueno, porque es el día de la escarapela, Cata. Muy bien, 18 de mayo, Día de la Escarapela, 1812, se crea la escarapela. Que hay un montón de historias vinculadas a la creación de la escarapela, pero ¿quién es el astro de la escarapela? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo, vamos a Pensamos hacer... siempre Belgrano, y seguramente nos despistás, no es Belgrano. Sí, es Belgrano. ¿Es Belgrano? Es Belgrano, ¿qué va a hacer si no es Pensé que Belgrano? nos ibas a despistar con la información. No, si alguien generó símbolos patrios acá Belgrano, y ídolo de pertenencia mi papi en también. este país es Manuel Belgrano. Así que la escarapela es obra y gracia de Belgrano. Qué grande, Manuel. Es como una historia bastante interesante porque 1810, bueno, hoy empieza justamente la semana de mayo también con todo ese caos porque un 18 de mayo llegó la noticia de que no había más rey en España y explotó todo. Sí. Así que bueno, nada, en 1812 cuando se hace toda la designación de símbolos patrios, se designa la escarapela y surge a causa de que empezamos las guerras de independencia después de la revolución y como que nos estábamos peleando los de acá, que eran una mezcla de españoles con criollos, con los españoles que venían de España y eran como todos iguales, hablaban el mismo idioma, decían lo mismo, la misma cara, el mismo uniforme y Belgrano iba a pelear, era como, che, no sé si matarte o no ¿Cuál es porque... el enemigo? ¿Estás conmigo o no? ¿Qué onda? Claro. Entonces Belgrano le manda una cartita al cabildo y le dice, yo necesitaría Ah, para distinguir. tener un distintivo para saber quién está conmigo. Después me quiero que me cuentes de esta foto si es más o menos real. Ah, no, ya pasó. Ahora hablamos de las figuritas. Bien. Y bueno, el cabildo le manda estos colores de la escarapela porque justamente representan a los colores borbónicos. Porque no hay que olvidarse que la gente del cabildo sí quería quedarse del lado y defender a Fernando VII. Entonces con esos colores, Belgrano arma el distintivo y se lo mucho, coloca. ¿eh? No. Ahora. ¿Qué hace Belgrano? Canta Quiero vale 4. Y con estos colores que le manda el cabildo, hace una banderosa. ¿Eran las dos cosas juntas? ¿La Sí. bandera y la escarapela? ¿Sabes que yo pensé que era al revés? Porque claro, uno ve la bandera y cómo llevar ese signo de la bandera en el corazón y te hace la escarapela, ¿no? Es Es al revés. Del distintivo que llevaban todos, Era la bandera. él genera la bandera, Nosotros pero es decimos el día de la paralelo a bandera esa. porque es la muerte de Belgrano el 20 de junio. Claro. Pero en realidad se crean las dos cosas juntas. Se crean ahí. Podría ser escarapela y bandera, tendríamos que decir. Claro, es más o menos, en realidad es como un día de símbolo patrio. La semana pasada fue el día del himno, es como por eso mayo es el mes patrio, es como que tiene Mirá. todo este peso. De hecho, en una época, a principios del siglo XX, Sí. se hacían las fiestas mayas, se decoraba toda la ciudad, toda la Plaza de Mayo, hay unas fotos re lindas con lucecitas porque se iluminaban todos los edificios, como ahora que están iluminados, Sí. pero con lucecitas como todas chiquititas y se festejaba y la gente salía a las calles a festejar estas fiestas mayas que eran las fiestas importantes. El 25 de mayo siempre se corre la carrera maya. La carrera maya, sí, en París. Claro. Sí. Lo que pasa es que en mayo no podés hacerla porque ya está fresco, Hace ¿no? frío. No, está pero frío. Claro, me acuerdo ya que parece- siempre se corre porque Por ahí este año no, es de ojo. las pocas carreras que nunca corro porque como mi hijo nació el 25 de mayo no me voy a ir a correr claro, el día del el cumpleaños. cumpleaños. Ah, se cae justo ahí. Ahí está, ni en Sí. bikini. Y la nosotros podés hacer. creyendo que estaba contemplando el mar y uniendo Claro. las nubes No fue con así. el No, ni cielo. orillitas del Paraná, ni nada por el estilo, pero Miró el cielo, ¿viste que nos decían? Sí, miró el decían que cielo mirando y al vos decís, cielo, la se bandera. respira. No, era por los colores. Igual lo muy genial que hace Belgrano es que le canta Quiero vale 4, porque ahí el cabildo se enoja con el tema de la bandera en realidad. Porque ¿Por es qué? como, ¿qué haces? Porque Belgrano era la voz andante de la independencia Sí. y el cabildo no. Y entonces cuando él toma los colores y dice yo voy a ir con estos colores, a donde lleguen estos colores son los colores de la Cuando independencia. decís cabildo, ¿quiénes eran los que resistían? La ¿Quiénes fam- no querían que se los que se quedan acá, los cabildantes que quedan acá durante toda la guerra de independencia van a ser las familias patricias. ¿No? Son estas familias muy tradicionales
que nada, hacían negocios del otro lado de Mirá vos. la cuestión. Queremos cambiar todo en 6 meses. Sí, nosotros. claro. No, si esto viene de larga data, ¿no? Claro, ¿qué Claro. pasa? Había algunos de los, por ejemplo, de los que estaban en ese famoso Revolución de Mayo, también estaban en contra de lo que fuera independencia. Llámese Saavedra, Alberti, todo eso. Lo que Y bueno, después tenemos la grieta Moreno y Saavedra. Claro. Yo siempre tiré para Moreno, de pibe, ¿eh? ¿O no? ¿Está mal? Y sí, es que uno tira para el lado de Moreno. Claro. Porque de hecho Moreno es un ser maravilloso. Algo muy genial que él hace es la Gaceta, ¿no? Claro. Sí. Abogado y periodista. Un par de días después empieza. Ahí nomás. Sí. Y lo que hacía, como en la ciudad de Buenos Aires había muchos analfabetos, salía con el diario y lo leía en la plaza en Claro. voz alta. Sí. Qué lindo. Para que la gente se entere. Esto es lo que estamos pensando nosotros, esto es lo que está pasando. Entonces, cuando se queda esa frase del pueblo quiere saber, Moreno se queda con esa frase y bueno, pero bueno, después murió en el barco. Y la tenemos que usar toda la Un semana. empujoncito, ¿no? Claro, sí. Sí, ¿no? Así fue, ¿no? Hay como un montón de teorías de que muere envenenado, de que lo tiran del barco, que Sigue repitiendo la historia. Sí. Claro, no llegó a destino, eso es lo que Llegó, sucede. Eso es lo que pasó. Era como incómodo para el poder, Sí, digamos. igual, o sea, más allá de que era incómodo, también era una época donde viajar al otro lado del continente, ¿no? Cruzar el charco en barco eran 6, 8 meses y no hay que olvidarse de las pestes y un montón de cosas que podía Las también. construcciones de los barcos, ¿no? También, pero digo, podía morir de alguna peste de agua, ratas, sí, puede pasar también. Bueno, y entonces quedamos entonces con que la escarapela fue formada por Belgrano a pedido de él mismo y con los colores se usaron los colores dijiste. De los Borbones. De los Borbones, Sí. mirá vos. De hecho, si ven los cuadros de los Borbones, que son los reyes de España, es muy curioso porque siempre tienen la banda, Sí. ¿no? Y es la misma banda que usamos nosotros hoy como banda presidencial. Sí, celeste y blanca. Son los mismos colores, son los colores borbónicos. La mayoría de los países latinoamericanos que éramos parte del imperio español tenemos estos colores en la bandera. ¿Y por qué en Rosario la bandera? ¿Por qué en Rosario? No, porque estaba por ahí, o sea, estaban ahí. estaba en campaña, claro. Estaba en campaña y justo Sí, no es tocó que ahí. dijo voy a ir a Rosario a hacer No, esto. yo digo, no, estaba justo en campaña y quedó. Justo estaba ahí en campaña en Rosario. Sí están las mujeres, que bueno, hay una Catalina, que es una de las costureras más importantes de la bandera, y ahí se hace la gran bandera, que al principio tenía como los colores, uno arriba y otro abajo, y no se sabe bien para qué lado. Ah, sí, no era así No como era así está como ahora. la conocemos. No era tricolor, no eran las 3 bandas, eran solo 2. ¿Y el sol? Y el sol no estaba todavía, el sol se agrega después. ¿Por qué? Mucho tiempo después. ¿Ah, sí? Claro, y que es el sol maya, o sea, tiene que ver con el sol inca, tiene que ver también con traer lo local o lo autóctono. Ah, mirá vos, mirá, qué bárbaro. O sea que Belgrano tiene mucho que ver. Y toda Belgrano tiene todo que ver, hizo esta todo. semana de mayo que viene, o sea, eso fue en 1812 la escarapela, a Sí. 2 años después de la Sí. Revolución de Mayo. ¿Y tiene que ver algo alegórico a que se iba a festejar el 25 los 2 años del primer gobierno patrio o no? Nosotros somos muy geniales para el festejo. Por eso digo. Claro, siempre estamos preparados. Lo llevamos en el ADN y de hecho ya en abril del 1811 se manda a hacer un monumento para que en mayo, que es la pirámide de Mayo, Claro. se pueda hacer la primera celebración de la revolución. Después se hace en 1812 los símbolos patrios. En 1813 tenemos la asamblea del Asamblea, año ¿no? 13. Entonces, y todo eso va coincidiendo, es como que era todo pensando en mayo. La asamblea del año 13 que no tiene mucha prensa, como quien dice. Pero es muy genial. Es de lo más importante que Sí. tuvimos, ¿no? No tiene mucha prensa y es genial porque somos súper adelantados en eso. Yo siempre rescato que en la Asamblea del año 13 se hace la abolición de esclavitud por vientre. Ajá, Entonces todo hijo de esclava nacido en tierra criolla era libre. ajá. Sí. Mirá. Sí, se abolió la esclavitud, entre otras No, cosas. no es completa, la esclavitud completa se va a abolir recién en 1860 con la Constitución. Ah, recién ahí. Sí, pero a partir de ahí todos los que nacían acá ya eran ya eran libres, ya no eran más esclavos. Mirá vos, qué importante Sí. eso. ¿Y qué otras cosas más tuvo con la asamblea? No, los símbolos patrios, el tema del himno, la escarapela, las banderas, porque teníamos un par de banderas. ¿Y el himno de lo de Vicente López y Planes fue cuánto tiempo después de lo de la bandera? El himno es de 1811, 1812 Ahí también. está, Es ahí, también, sí, todo sí, ahí, sí, todo sí. junto. Sí. Decime, por ejemplo, recién veíamos, por favor, mostrame la foto del Cabildo. ¿Cuánto tiene de veracidad? Yo me acuerdo que cuando Pinti había mirado Pinti los nada. paraguas, no existían los paraguas. Dice, los paraguas, ¿por qué no hasta el Villiquen? Decía Pinti, No, ¿verdad? sí.
Era profe de historia también. Ah, Enrique. no sabía. Sí, bueno, ¿cómo se llamaba? Salsa criolla. Salsa criolla. Era un re buen show. Hasta en eso nos mienten, decía, yo me acuerdo de Enrique, diciendo con paraguas. Llegaron después los paraguas. Los paraguas no existían, claro. Había unos paragüitas como decorativos, De así. sombrilla, más Medio claro, sombrillita. para sol. Pero el paraguas paraguas no existía. Ahora, No, pará, no, te no. voy a preguntar algo. Decías, 1812, escuchen bien. Sí. Escarapela y bandera. Sí. 1810. En el libro nuestro que estuve, el manual del alumno bonaerense en San Martín, decía que French y Beruti ya repartían escarapela. celestes y blancas. Sí. Antes, Camelo. Sí, no, igual sí las estaban repartiendo. ¿Celeste y blanca? Sí, no por el tema de la escarapela en sí, sino porque cuando se hace la revolución el 25, nosotros tenemos la Semana de Mayo. El 18 de mayo se enteran que no hay rey. El 22 de mayo se llama el Cabildo Abierto para ver qué vamos a hacer, porque entre esos 4 días se saca el virrey. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cómo nos guiamos? Ahí se decide un primer gobierno patrio que va a empezar el 25 de mayo. Sin embargo, este gobierno patrio y esta primera instancia lo que buscaba era que vuelva Fernando VII al trono, porque lo que pasó es que Napoleón llega a España y derroca al rey. Entonces nosotros no queremos depender de Francia y de Napoleón. Queríamos volver a depender de Fernando VII. Entonces lo que sí se van a repartir son los colores de Fernando VII, los colores borbónicos. Y eran los celestes y blancos, justamente. ¿Y French y Beruti qué eran en esta historia? Eran como lobistas, Ajá. sí, De Fernando VII. de Fernando VII. Ah, Mirá. respondían al rey, no a un Respondían al gobierno. virrey, claro, acá. Claro. Estaban dentro de toda la movida política ¿Qué acá. fue, digamos, el cabecilla del que no quería más depender de otro país que no fuera lo nuestro? Belgrano. Qué claro, Belgrano, qué lindo. todo, no le Papá faltó lo quería nada. tanto. Por eso tu viejo lo Sí, mi quería viejo lo tanto. quiso tanto, porque, ¿sabes qué decía él? Que como él no era militar, no tenía por qué. No, bueno, aparte no solo no era militar, sino que era abogado. Porque el Y militar decía, San Martín lo tenía que hacer. En cambio, Belgrano Belgrano no. no. Lo Y hizo el Belgrano- patriota, decía papá. Belgrano tenía- Carnicero, mi viejo, qué Mira. lindo que es. tenía un re buen pasar. Y la realidad es que se podría haber quedado siendo abogado, escribiendo las leyes para la independencia o lo que sea. Y él puso cuerpo, arcas, plata, salud y Sí. todo en ese Se quedó sin proceso. un mango como todos los grandes patriotas, ¿verdad? Sí, hasta le robaron el reloj en el museo. Ay, O sea, no. hasta en el reloj en el museo, ¿no? Sí. ¿Es de tu favorito, Belgrano? Es el favorito. ¿Es ¿Es el favorito? Es el favorito. sí. Haceme todo, medalla de Ranking. oro, medalla de plata y medalla de Y cobre. la medalla de oro está difícil, pero siempre Belgrano, Sí. San Martín está muy cerca. Sí, ¿no? Sí, San Martín está muy cerca. Belgrano es muy genial, tiene San Martín lo mismo, pero tiene una visión muy desde la igualdad. O sea, Belgrano hace toda la carrera de la independencia con mujeres en el ejército, con la gente, con los autóctonos dentro del ejército, y no era como, "Buah, vos. No. Ah, mira. No. Todos. Inclusivo. Claro, acá vamos todos. No había una división de cuestiones. Sí. ¿Dónde había nacido Belgrano? Acá, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Ah, ¿no saben qué es lo que es el barrio de ahora? ¿Cuál? No, Belgrano nace en Belgrano y Defensa. Ah, en Belgrano. Claro, está en Belgrano y Defensa hay un edificio racionalista muy lindo que están las placas, ahí vivía Belgrano. Ah, qué y lindo. ¿Se el- puede conocer eso también? No. es un edificio, ahora está solo la Ah, placa. no hay nada, No hay claro. nada. Pero sí se puede ir a la iglesia, que es la de los dominicos, que está en la esquina de Belgrano y Defensa, que ahí está enterrado, o sea, ahí está el mausoleo de Belgrano. Y yo siempre les digo que vayan porque hay algo muy genial ahí adentro, que tiene que ver con esta Revolución de Mayo. ¿Ah, sí? Sí, que es las banderas que tomamos como trofeo de guerra de las invasiones inglesas. Ah, ¿están ahí? Están ahí adentro. ¿Qué banderas son? ¿Cómo son? Son las banderas inglesas. ¿Bandera inglesa como Bandera la que vemos inglesa, ahora? sí, encanta. del ejército inglés. Están ahí en unos cuadros gigantes. Es el trofeo de guerra. Claro, de las Me dan ganas de preguntarte todo. Yo no sé si tenemos tiempo porque digo, hablamos de invasiones inglesas. ¿Cuánto de verdad tenía el agua caliente que le Ni a tiraban nada. el aceite? Ninguna. Nada, le tiraban. Es más escatológico, es más feo. No, sí le tiraron, pero es más feo. sí. Letrinas. Y claro, se Sí. usaba. Claro, no, el agua era un bien muy preciado y el aceite carísimo. Claro, entonces le tiraban todos los desechos. Hay una peli que recién hablaban de pelis, se llama No llores por mí, Inglaterra. No la vi. Es del 2018. Debe estar yo creo que debe estar en Cinear porque es argentina. Cinear. Y es sobre las invasiones inglesas. Llegan los ingleses acá y van a dirimir la conquista en un partido de fútbol.
Ah, sí. Ah. Es Muy divertida. Michael Viorena, ¿puede ser? Sí. Michael Viorena, Pablo Rago hacen The Prócer. Sí, 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 es muy divertida. Pero está muy bien hecha, los trajes, todo está muy bien llevada. Ajá, y tiene que ver con esto que vos decís. Y con las invasiones, sí. Ah. Ujú, sí. Bueno, de hecho los ingleses vienen porque también en algún punto ven que hay inestabilidad en España, ellos se enteran más rápido que nosotros. O sea, el rey de España cayó en 1808. Nosotros nos enteramos 2 años después. ¿Por qué nos querían a nosotros? ¿Para qué querían invadirnos lo nuestro? La ¿Qué tierra. veían acá? El puerto. Ah. puerto. El puerto. En realidad, Inglaterra no quiere invadir Argentina. Inglaterra quiere el puerto. Y en una de las invasiones sí logran estar 2 meses en Buenos Aires y Buenos Aires es declarado territorio inglés. O sea, por eso tenemos la reconquista y la defensa Claro. de Buenos Aires y las 2 calles que ahora Claro, tenemos. claro, Belgrano en defensa. ¿Y qué lugar tenía la mujer en ese entonces? Belgrano acobijaba también, ponía todo, como vos decís, él convocaba a todo el mundo. ¿Mujeres también? Había mujeres. De hecho, una de las mujeres más importantes de la época es Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Sí? Ponía la casa en sí. Que ponía la casa, que ya es un montón. Pero bueno, lo que hablábamos del himno de la semana pasada, bueno, ella es la que hace el ensayo, ¿no? Del himno, la que lo canta por primera vez. Y lo que hacía Mariquita era unas reuniones tertulias donde participaban las mujeres y se dialogaba políticamente. O sea, no es esa visión de, bueno, esto de la política y el cabildo es de los hombres y las mujeres no. Por eso ese cuadro que estaban recién mostrando, donde se recrea el cabildo abierto, Sí, el interior. ese, Claro. en realidad, ese cuadro se pintó en 1910. Y no tiene mujeres. No tiene mujeres, tampoco hay negros. No hay tampoco pueblos... Había, sí, Había claro. mujer y había todo. Tampoco tienen como el gesto criollo, ¿sí? Mestizaje, no hay nada, son todos recontra españoles. Es un cuadro que se hace en 1910, a pedido, y con ciertas, claro, y con ciertas indicaciones, tipo, quiero que sea así, así, así. Dice que está parado, que se asoma, que es Paso, ¿no? Debe ser Juan José Paso. Sí. Ah, ¿sí? Pero, y bueno, y se supone que están todos, Saavedra, y en Belgrano también está por ahí dando vueltas, Fray Mamerto Esquiú, están todos ahí los Sí. sí. Pero es una buena semana para ir al Cabildo esta. Es una buena semana. ¿Y se puede ir? ¿Está abierto como para ir? Sí, el todos los paseo. días, El sí, 22 sí, debe sí. estar abierto, me imagino. Sí, no, y tienen agenda de actividades toda la ¿sí? semana, como de cada día de mayo, y está bueno ir porque es el lugar que quedó de la revolución. Es el lugar, Claro. Es lo que el pedacito que quedó de la revolución está Claro, ahí. y no está igual a que como era, ni Para cerca. nada. No, En la o sea, casita de Tucumán tampoco, ¿no? tampoco es distinta, Yo es entré, una cuando entré reconstrucción. Casi me muero de la emoción. Pero es re lindo, a mí me encanta. Chiquitita, todo. ¿La viste? El vos Cabildo entraste? también, lo vemos ¿Entraron a la impresionante, casa de chiquito, Tucumán? Sí, chiquito. chiquito. Yo me sentí Michael Jordan ahí adentro. Era todo más chiquito, los techos, ¿viste? Todo. La foto esa famosa del Villique, donde se declara la independencia, es un lugar, pero muy chiquito, donde había un montón de gente apretados, estarían como locos. Sí, Decía que era y- julio y hacía frío, seguro. Sí, pero no olían bien tampoco. ¿No qué? No olían bien. ¿Ah, no? No es una época de perfumes, no. Claro. No, no había mucho baño, no había agua, dijiste. No, crema enjuague, un Nada. montón de cosas que no hay. Qué interesante, la verdad, una maravilla. Bueno, la Revolución de Mayo, si tenés ganas de venir, para nosotros es un placer. que Cuando vengas. quieran, no hay problema. ¿La comida qué comida? ¿Qué comemos? Y guisos. ¿Comemos? El Ah, 25, comemos. claro. El Chocolate con churro primero. ¿Para qué tenemos un debate de antaño? ya? Pastelito. 1 de mayo, ¿qué se come? ¿El asado de los trabajadores o el locro? Y lo más, o sea, la gente suele comer locro, pero la realidad es que debían de comer asado de tira. Claro. De tira. Exacto, claro. ¿Por qué de tira? Y es el de la obra, es el que El se asado de pone. obra. Claro, de laburante. Claro, el de laburante. El de Exactamente. vuelta y vuelta. Que no es una porque fecha no tiene sentido patria. el locro. Claro. El locro no era el 25 de mayo. Pero no, Se instauró hace poco esta tradición del 1 de mayo con el locro. Sí. Es más del 25. Es más del 25, menos Sí. mal. porque Son yo las me fechas sentía- patrias en realidad. Claro. La otra ¿Viste? no. Bosnia, ¿eh? Y que se comían estos guisos también porque obviamente no había refrigeración ni nada por el ¿No era estilo. como los que hacemos ahora, los locros, o sí? Sí, pero es esto, carnes duras Sí. que se ponen horas y horas y horas. Claro, para ablandar un Claro, poco. para ablandar. También obviamente no había tanto dentista, entonces se necesitaba cosas más blandas. Claro. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. Así que no, sí, se comía eso. Y los pastelitos. Para mí el debate del 25 de mayo ¿El es... pastelito de ¿Pastelito membrillo o o batata? churro?
Batata, membrillo. ¿Vos? Batata. Yo batata también. ¿Vos? No me gustan los pastelitos. Oh, ¿y Bonia? No, batata. Batata, Ah, unánime acá, Sí. es alguna que se abstiene. Señores y señores, mirá lo que dice ahí. Consultas en @cabildonacional.gov.ar para visitar el Cabildo en la semana de mayo, que es tan nuestra y es tan interesante y tan importante conocer nuestras raíces para no seguir equivocándonos. Totalmente. Y tu Instagram me encanta, que es @Buenos Aires por Cata, @Buenos Aires por Cata, nuestra querida amiga, que la verdad es un placer cada vez que venís. Gustazo. Siempre. Nos quedaremos ahora escuchándote. Sí, la verdad que sí. Tan Yo la paso clara divino, sos, así tan que- fanática para contar la historia que me encanta. Señoras y señores, nos vamos a ir a Mermora.